Muy bien, primera hora de la tarde de este hermoso martes primaveral aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Tenemos el gusto de charlar una vez más con el amigo de la casa, Eduardo Fidanza, que nos atiende gentilmente. Como siempre digo, no porque me esté escuchando, uno de los, sino el primero o de los mejores, digamos, voz de las mejores voces para reflexionar y pensar sobre la Argentina. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Fernando, gracias por la presentación. Acá estoy. Un gusto hablar contigo. Bueno, tengo algunos temas de fondo, a ver, más allá de la coyuntura y de la imagen de Milei y demás, Mm, para que reflexionemos. Obviamente, es fácil preguntar y no es difícil, más allá de tu inteligencia, responder. Pero bueno, no puedo dejar de planteártelos. A ver, mm. suponiendo que el experimento Milei lleva la nave a buen puerto, o sea, termina como correspondería institucionalmente en diciembre de 2027, pero como lo vemos un poco hoy, bastante afectado, bastante desacreditado. ¿Qué atisbás, digamos, que puede ser de, y bueno, y que nos encaminamos, no sé, un regreso del peronismo o algo fulgurante de Provincias Unidas y una, un cambio, digamos, más por centro? Pero digo, Milei y la derecha quedan bastante mal parados. ¿Qué atisbás de futuro para La Libertad Avanza, el PRO? O sea, ¿qué derecha, que pasaría a ser oposición, quedaría en la Argentina? A ver, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que esperar los resultados de octubre. Sí, sí. ¿Y cómo se van a leer esos resultados? Yo suelo decir que en octubre el gobierno lucha con sí mismo, contra sí mismo. Sí, ¿Por qué? sí, sí. Porque su suerte va a depender de un porcentaje de votos y de cómo ese porcentaje se va a interpretar. Entonces, lo que sí sabemos, que aunque esté, por ejemplo, en torno al 40%, un poco más, y pueda decir, gané las elecciones, lo que ocurre el día después es que este sigue siendo un gobierno estructuralmente débil, con minorías acentuadas en el Congreso, sin intendentes, sin gobernadores, y yo te agregaría algo, sin experiencia administrativa. Es decir, son muchos factores Ujú, de debilidad. mm. Entonces, suponiendo que pueda hacer una lectura de que ganó las elecciones o zafó, Me lo parece que que viene, me parece que estás planteando un escenario, perdón la interrupción, demasiado generoso, ¿no? Pensar hoy día que el bueno, gobierno va a sacar 40 parece hoy día muchísimo, ¿no? Digo, no, no, claro, parece muchísimo. También hay que ver si en el recuento es la fuerza más votada. Si no fuera la fuerza más votada, sí. entonces estamos en un escenario muy complicado. Mm, Hay que ver el nivel de participación, hay una serie de sí, sí, factores. sí, sí, Hoy, a esta hora que estamos hablando, sí, mira, yo estaba revisando, bueno, por un lado las cotizaciones, por otro lado sí, estaba viendo las redes, sobre todo X, que es la que yo sí, miro. Es impresionante la adversidad, es impresionante cómo se dieron sí, vuelta las cosas. sí, sí, Y después hay otro factor, que es cómo los propios, los Fantino, los Laje, eh, otros periodistas que estaban a favor, hoy, digamos, si no están en contra, están en una fase sí, incisiva, ¿no es ujú, cierto? sí, 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 Buah. sí, Y por otro lado, acabo de ver a Costantini, un sí, empresario que me consta que lo recibió con mucha benevolencia y muchas ganas a, a Milei, llamándolo extremista y en sí, cierta sí. manera reivindicando a Kicillof. Entonces, si es hoy, 30 de septiembre, yo creo que al gobierno las elecciones de octubre le resultan muy complicadas. Ujú, Pero bueno, vamos a hacer el primer escenario. El primer escenario es que zafa y entonces tiene que negociar. sí, El segundo escenario es que la lectura es perdió Milei las elecciones y ahí entramos en una fase muy complicada, porque en primer lugar es el Pato Rengo, pero resulta que es un Pato Rengo que tanto sobreactuó eh, la misión que ujú, vino a cumplir, sí, teniendo esa debilidad estructural que en realidad cuando vos mirás, ¿qué lo sostuvo a Milei estos casi 2 años? El favor de la opinión pública, lo que las encuestas de opinión pública decían, y te diría
el predominio que mantuvo en las redes sociales. Fuera de Bueno, eso, todos los otros bueno, está factores. bien, pero después el establishment, Estados Unidos y demás, no No, son no, factores. bueno, ahora vamos. Pero yo me refiero, esto es así, yo me refiero a lo propio. Es como el tema de las reservas. ¿Tengo reservas o son prestadas? Mm, sí. A ver. Oh. Tú, que ayudó a contrapesar, a contrapesar esa debilidad que fue su capacidad de negociación durante, Sí, durante sí. todo el periodo legislativo de 2024. El problema es que eh, en un determinado momento cambió esa actitud, empezó a cometer errores. El primer error, la soberbia, la imposición, el mal armado político, bueno, todo esto que estamos diciendo. Entonces, Ujú. vuelvo. Tenemos un escenario favorable relativamente. Y tenemos otro escenario muy preocupante, sobre el que yo no quisiera profundizar, porque lo que debemos desear es que si Milei, vos también lo estás diciendo, sale debilitado, muy debilitado de las elecciones, Ujú. debemos esperar que los 2 años siguientes sean 2 años que le permitan de cualquier manera, ¿no es cierto?, llegar a Pero 2027. debería, pero temés por la gobernabilidad. Y sí, claro, sí. Yo temo por la gobernabilidad, sí. En, Ujú. en verdad lo que estamos viendo 2 años después es lo que se temía al principio. Sí, sí. Bueno, el gobierno tuvo el mérito de los logros que consiguió en esos primeros 2 años, pero ahora tenés la sensación del rey está desnudo, ¿no? Mm. Porque la acumulación de errores políticos y económicos que ocurrieron en los últimos 6, 7, 8 meses, bueno, en cierta manera dieron vuelta a las Ujú, expectativas y ujú, dieron, a ver, los actores económicos, políticos, la sociedad, las élites, bueno, están en otra posición. Y la derrota en la provincia de Buenos Aires también es clave, porque ahí el temor siempre es, no solamente en la parte del electorado que lo vota a Milei, sino los factores de poder, bueno, es la vuelta del kirchnerismo. sí, sí. Bueno, ¿qué puede venir después? En primer lugar, voy a empezar por algo que yo considero que es un acierto del gobierno, que después paradójicamente se convierte en un error. Pero vamos a la parte de acierto. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner, creo que la clase política argentina se dio cuenta que no se podía tener el nivel de inflación que se tenía Ujú. y no se podía, vamos a decirlo con el lenguaje de la calle, gastar más de lo que se tenía. Quiere decir, se imponía eh, eh, sanear las variables macroeconómicas de la Argentina. Creo que, por más que haya una explicación estructuralista de la inflación, se impone en estos tiempos la teoría monetarista, que dice que si emitís vas a tener inflación. Ujú. ¿Por qué emitís? Para cubrir el, Sí, el financiar déficit el fiscal. déficit, sí, Bueno, sí. muy bien. Es probable que el post-Milley deje esto como un principio que la política argentina no puede transgredir, y si lo transgrede va a ser con altos costos. Ahora, se plantea un problema. El problema es que hay que ver si el país está en su estructura económica, en sus expectativas sociales, en su distribución de recursos, está para un superávit fiscal. Sí, sí. O tal vez no, y entonces habrá que ver, yo digo,
el gobierno que venga, con más conciencia y responsabilidad fiscal, tendrá tal vez que hacer una ecualización entre dos lógicas que teóricamente no tienen nada que ver una con la otra. Una es la lógica de la racionalidad económica macro, sí, otra es la lógica de las demandas sociales. En, esto lo planteó la teoría sociológica hace más de 100 años y la respuesta era que la única manera de hacer que estas dos lógicas, que son extrañas una a la otra, ujú, se sintetizaran es a través de una política de ingresos. Bueno, bien, habrá que ver cuál es la política de ingresos y si esa política de ingresos se puede compatibilizar con la salud macroeconómica. Ahí Milei enfrenta un problema que ya lo enfrentó Macri, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo alcanzo el equilibrio fiscal sin inducir una recesión en la sociedad? Vos fíjate que en el gobierno de Macri se hablaba de los brotes verdes, sí, en el gobierno de Menem se hablaba del vaso que iba a rebalsar, sí, el efecto derrame, ahora sí, sí, el efecto derrame, sí, los brotes verdes. Eso es lo que quiere decir para mí, que los mm, gobiernos que ajustan tienen razones para ajustar, pero nunca o no ocurre que del ajuste pases al crecimiento. Y ese fue el drama de Menem, fue el drama de Macri, y creo que ahora está siendo el drama de Milei. Y cuando yo digo esto, despersonalizo, porque no es una cuestión de nombres, es una cuestión de concepción. Y no es fácil de resolver. ¿Por qué? Bueno, porque si vemos, no ya los países desarrollados, vemos los países de la región que no tienen inflación, y vos no querés tener inflación, y hay un diagnóstico más o menos compartido de ujú, cómo se logra bajar la inflación, bueno, ahí tenés una dificultad porque pasa esto. Yo voy a introducir esto, no la quiero hacer compleja. Hay diagnósticos sobre la Argentina que dicen que Argentina es un país mucho más moderno que desarrollado. Dicho de otra manera, es un país moderno, subdesarrollado. ¿Qué quiere decir ser moderno? Bueno, si nosotros atendemos a los debates públicos de la Argentina, eh, a la conciencia de los derechos, a que aquí se ha legislado, ¿no es cierto?, la interrupción de los embarazos y se ha vuelto legal. Si se ha legislado el matrimonio igualitario, eh, si se han dado debates. Bueno, eso quiere decir que esos son ejemplos de modernidad. Pero la modernidad también se expresa en la conciencia de los derechos. ¿Mm? Uno se traslada a algún país de América Latina y uno va a ver que esa conciencia de los derechos es mucho más débil que en la Argentina. Así como esa conciencia de los derechos también está respaldada en organizaciones sindicales fuertes. Eh, entonces, ¿qué pasa si no podemos financiar nuestra modernidad? Bueno, bueno, es un tema complejo. bien. Estamos aquí Vos sí, 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 no, no, termino con esto. sí, Vos dale. fíjate un poco lo que está sucediendo, ¿no es cierto? El gobierno de Macri se fijó las metas de inflación, que era una política posible. Después se Sí, dijo, el gradualismo no, hay que hacer un shock. Ahora se hizo un shock, pero llegamos al mismo punto. sí, señor. Estamos aquí en nuestro streaming, nuestro canal de Zoom de YouTube, Abordajes Dialogando con Eduardo Fidanza. A ver, y en definitiva, y en dos palabras, ¿para dónde tengo que mirar? Si querés dar algún nombre, digo, ¿qué va a pasar si el gobierno de Milei llega a los tumbos, como está un poco hoy, a diciembre de 2027? ¿Qué queda? ¿Un Ay, residuo de no, centro del PRO, la libertad avanza? bueno, ¿Qué va a pasar con la libertad? Digo, es no, difícil, pero digo, ¿qué ves ahí? Pregunta no, brevísima. yo veo una derecha moderada que se pueda reorganizar Ajá, o veo un peronismo modernizado, ¿m? O un peronismo que incorpora parte de lo que estamos diciendo. Pero vos fijate
que un ajuste llevado a cabo por el peronismo, de hecho ocurrió en la década del 90, yo estoy señalando los límites de la política económica de Menem, pero hay que considerar que hubo casi una década con cierta estabilidad, en un momento con crecimiento, etcétera. Entonces, hay un peronismo que creo que no puede volver con sus consignas de siempre, porque en parte el peronismo también fracasa, porque esta demanda de salud macroeconómica no es solamente de las élites, es también de la gente. La gente en un momento, yo lo cuento mucho, esto no lo quiero hacer muy largo, la gente empezó a descubrir que le aumentaban el sueldo, y para aumentarle el sueldo, como decía, le daban a la maquinita y después Sí, ese sí, está claro. sueldo. Ahora, La gente vos incluís a empezó a Kicillof descubrir, en este juego. ¿Cómo lo bueno, pones a Kicillof? depende, ¿Como, bueno, como nuevo moderado Alberto bueno, Fernández? ¿O a bueno, ver, depende. sí, El Kicillof que vuelve y es entrevistado y más o menos dice que él, no lo dice, yo volvería a sí, estatizar sí, YPF sí, sí. y a mí me parece que ese Kicillof no tiene futuro. Hay que ver Kicillof, porque vos fíjate el enfrentamiento en provincia de Buenos Aires, dos políticos jóvenes de la nueva generación en el extremo ideológico. Uno con Milton Friedman debajo del brazo, el otro con Keynes, uno pro mercado, el otro defensor de los intereses populares. Yo lo que suelo decir o lo que digo es una diferencia desesperante. Entonces, tiene que haber en Kisilov algún atisbo de modernizar el peronismo, propender a muchas cosas en el que el peronismo influye, ¿no es cierto? Acá tiene que haber una modernización del peronismo, una modernización de los sindicatos, ¿no es cierto? Tiene que haber Sí. un proceso por el cual el peronismo se alinee, ¿no es cierto? Si vos querés, el peronismo tiene que dejar el centro izquierda kirchnerista e ir a otro planteo, ¿comprendés? Porque yo no creo que pueda volver un peronismo con las mismas condiciones que el kirchnerismo manejó la Argentina. Ahora, ¿eso es factible? ¿Dónde ves ese espíritu? Y, por ejemplo, se ve en Schiaretti, pero Schiaretti es un hombre que ya tiene una edad determinada, que no está en condiciones de ser, no sé, el presidente de la nación en No, pero podría 2027. ser Yar Llora por el mismo cordobesismo, Bueno, llegado el caso. podría ser. Los gobernadores entienden, porque son administradores también, y son realistas. Bueno, ahí puede haber la semilla de una continuidad. Ahora, el legado de Milei será en este caso, con toda su brutalidad, Sí. haber, eh, haber hecho tomar conciencia o haber entendido que era el momento de decir, no, pará, si no tenemos salud macroeconómica. Ahora vuelvo, si tenemos salud macroeconómica, yo digo así, si para tener superávit fiscal millones de familias argentinas tienen que tener déficit, y no cierra, esto es lo que yo te decía, no cierra la racionalidad económica, sino atiende las demandas hasta cierto punto. Ahora, el gobierno también se tiene que preguntar qué pasó, porque nos consta por los sondeos de opinión que la gente se bancó muchos meses de ajuste y siguió defendiendo al gobierno y le siguió otorgando crédito hasta que en un momento el gobierno no supo ver, no quiso ver que las condiciones No, se casó con la estaban inflación, cambiando. con monotema inflación, que es, No, digamos, exacto, se casó. parte Y, de- de, o no es y la luz al final del después, túnel, digamos. Sí. y después otra cosa. Este, no se pueden hacer ajustes si vos no tenés otros poderes disponibles, si vos no tenés sindicatos, no tenés territorio, no tenés intendente, no tenés legisladores, por lo menos tenés compasión, por lo menos tenés empatía. Es decir, un gobierno débil que se mete a despreciar a sectores sociales a los que está ajustando, que además esos sectores, yo lo vengo diciendo, en realidad representan símbolos. Todos tenemos Sí, sí. símbolos del bien y símbolos del mal. Hay sectores
que son símbolos del bien, como los médicos pediatras, ¿no es sí. cierto? Como los profesores, como los maestros, y hay otros sectores que también son simbólicos, también sectores que requieren compasión, como los jubilados, por cierto, como los discapacitados. No, se han dedicado a, eh, a atacar a esos sectores y además, como dijo un ministro que no quiero nombrar, si vos vas a concebir las cosas y vas a decir que el Garraham es un gasto, cuidado, cuidado, vamos a ver, si no pueden distinguir gasto de inversión, estamos en problemas y no lo han distinguido. Uno puede decir, bueno, al principio vos tenés que recortar todo, pero eso no puede durar 2 años, ni 3 años, ni 4 años. Por eso hay que ver qué pasa con Milei, qué capacidad tiene Milei de flexibilizar, en fin, hay que ver. Lo que pasa es que ahí justamente tenemos un Milei que ha variado, ¿no? Que tuvo apoyo de clases medias, medias bajas, de laburantes, de jóvenes, y son muchos de ellos los que no lo van a votar, y parece haber quedado en vehículo, nuevo vehículo de la derecha, más antiperonista que otra cosa, ¿no? Casi Seguro. clasista. Bueno, bueno. Bueno, Mm, si vos ves la provincia de Buenos Aires, si vos ves la comunicación del gobierno, yo digo, se volvió un episodio, peronismo-antiperonismo, donde además el ujú. antiperonismo del gobierno es el antiperonismo gorila. Sí, sí. ¿Entendés? Gorila es lo que se decía de Eva Perón cuando estaba agonizando, viva el cáncer, ¿entendés? Entonces cuando empiezan las metáforas necrológicas, y ahora tienen un problema muy serio, porque si alguien es antiperonista y gorila, es experto, además de que tiene que explicar lo Sí, de los el 200 mil narco, sí, dólares, sí, no sí. tiene discurso. ¿Cuál es su discurso? Ir contra el peronismo. La gente no es que votó porque es peronista, pero la gente votó para rechazar y utilizó, a mi modo de ver, el peronismo como vehículo. Bueno, Entonces, La gente en Argentina y no solo en Argentina vota más para sacar que para poner, ¿no? Nadie vota enamorado de hace exacto, años, ¿no? bueno, Mm, no, votás para, ujú. para Sí, fijar límites, sí, 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 ¿entendés? sí, sí. Entonces, el gobierno se equivocó y como vos bien decís, si lo del peronismo es, perdón, lo del gobierno es, vamos a acabar con el peronismo, ese no era el programa. El programa era otro. Ahora, ocurren otras cosas. Veamos en esa debilidad, la debilidad en la capacidad de administrar. Hay unas declaraciones que creo que hizo ayer, no me acuerdo el apellido, que es alguien que fue cofundador, un legislador, creo que era local, no sé si de la ciudad, que con Ramiro Marra estuvieron los primeros Ajá, tiempos de Milei. ajá. No retengo, pero acabo No, no, de, yo no de veo, a ver. escuchar su declaración. Sí. Y este hombre, este muchacho joven, dice, en realidad, Espert terminó pegado a este narcotraficante por incapacidad, por no saber, por impericia. Y después se refiere a Karina Milei y dice, si Karina Milei no tiene conocimiento. Yo escribí una columna que se llamaba Delegación Fatal, diciendo esto, a Milei no le interesa la política, la delega en su hermana. Ella no sabe de política, la delega en los Los Menem, Menem, en sí, en sí, españolos sí. y todo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo gobernamos? Bueno, ahora, aparentemente, en este encuentro o reencuentro de Sí, Macri, Milei con Milei, sí. Macri, ¿cuál sería el sentido? Algo que Macri le ofreció es proveeme Expertise, sí. de expertise burocrática profesional, pero hay que ver, Sí, ¿entendés? Hay que ver sí. si quieren eso. Porque cuando ellos llegaron y vieron que había muchos funcionarios de valor, de carrera, los espantaron, los sacaron porque era la versión técnica de la casta, ¿entendés? Entonces, hay una gran paradoja que el odio a la política, si además es el odio al Estado y el odio a la administración, es inviable. Primer jefe de Estado que odia el objeto de su trabajo. Imagínate
que vos aparecés en tu programa y decís a tus Sí, oyentes o sí, televidentes que sí. en realidad vas a hacer el programa, pero vos odias al periodismo y lo vas a destruir desde adentro. Entonces la gente va a decir, pero ¿cómo? Un Bueno, periodista... mensaje antipolítico está lleno el mundo hoy día, ¿no? Digamos. No, claro, pero ¿sabés lo que pasa? No te confundas el mensaje antipolítico, donde Mm, yo cuestiono mm, con el desprecio, eh, la burocracia en el lenguaje común es los papeleos, los trámites, sí, pero en el sí, sí, lenguaje de la sociología de Max Weber sí. es un mecanismo profesional eficiente para administrar una empresa, un Estado. Entonces, si la política, si odiar la política es odiar los instrumentos del Estado para administrar, está frito, ¿entendés? Y Milei dijo, voy a destruir el Estado desde adentro. Se confundió, se confundió, ¿entendés? Se confundió conceptualmente. Y ahora estamos como estamos. Ahora hay que ver si le van a ceder a Macri, porque Macri empieza por decir, según trasciende, no, yo lo quiero a Pinedo en Relaciones Exteriores, Canciller, sí, quiero sí. decir, no es que esto se va a arreglar con que le den segundo o tercer nivel, no sé, subsecretarías o direcciones generales. No, va a pedir ministerios, ¿entendés? Creo que ahí Patricia Bullrich busca equilibrar también la ecuación, porque en ese matriarcado que ejerce Karina Milei no están los planes Patricia Bullrich, ¿entendés? Entonces, bueno, hay que ver si se equilibra. Vos fíjate que Patricia Bullrich termina ahora pidiendo diálogo con Macri. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes lo que quiere decir? Claro, Que el 26% que se agregó para que sí. Milei, que tenía 30% de votantes, llegara a la presidencia, ahora ese 26% se está cotizando caro. ¿Por qué? Y porque ya se vio en provincia de Buenos Aires que la Alianza de la Libertad Avanza fue una decisión súper estructural. La gente no votó a la Alianza, la gente que había votado junto por el cambio al PRO es una minoría los que apoyaron. De modo que ahora ese 26% que no votó dice, o que votaron menos, dice, no, no, para que te volvamos a votar, poneme gente de la nuestra. Es así, eso lo... Fue un error y un apresuramiento de Macri haber, digo, pues Macri podría haber, está bien, a costa de sacar 7, 8, 10%, por haber mantenido al PRO con cierta bandera de narrativa republicana, digo, fue un error haberse entregado, digamos, con algunas Yo creo que primeras encuestas. sí, yo Mm, creo que es un error, pero mm. viste que a veces la política Sí, en la sí, con el siguiente diario del vuelta lunes es fácil, sí, sí, sí. te da otra oportunidad. Así que Bien, bien, vamos bien. a ver. Bueno, No, seguimos, no sé sin... que estás con un compromiso, no te quiero Sí, robar más tiempo, pero creo que sí te comprometo, y acá públicamente, que sí, cómo no. prontamente, no digo la semana que viene, pero que en 10 días, 15 días volvamos a tomar Sí, contacto, ¿de te acuerdo? pido disculpas, se nos fue No, la no hay media problema, no hay hora, problema, no hay pero problema, no hay problema. seguimos conversando. Dale, Va a dale, haber muchos bueno, motivos. abrazo grande, Eduardo, Un abrazo gracias. grande, chao, gracias. Chao, Gracias, chao. Eduardo Fidanza, uno de los mayores pensadores de la Argentina, como yo así lo siento, director de la consultora Poliarquía, sociólogo, bueno, con definiciones muy interesantes, ¿no? Lo que decíamos, el gobierno volvió al peronismo, antiperonismo, pero muy gorila, aquí tomé nota de alguna de ellas. Me gustó, a ver, una frase que algo así como decía, tengo la nota acá, pero si para tener superávit, estamos hablando de superávit el del Estado, ¿no? Millones de familias tienen déficit, la ecuación no cierra, ¿no? Entre otros conceptos vertidos aquí por Eduardo Fidanza. Muy bien, nos vamos, dejamos este streaming, este Zoom con Eduardo Fidanza y nos reencontramos prontamente. Muchísimas gracias a todos. Bye bye.